Bienvenidos a un nuevo episodio de Conexión Mental. Nosotras somos Katy Olivo y quien les habla, Gabriela Arias. En este episodio de hoy vamos a hablar del hábito de la procrastinación, cómo hacerle frente a esta y tenemos un invitado muy especial, al cual apreciamos mucho y que nos acompaña para darnos su punto de vista frente a este tema del cual hablaremos hoy. Es nuestro amigo y colega Emiro Espitia Navarro, quien al igual que nosotras es psicólogo clínico, especialista en evaluación clínica y tratamiento de trastornos emocionales y afectivos. Emiro, bienvenido. Agradecemos que puedas estar con nosotras en este espacio en el día de hoy y podamos contar con tus apreciaciones y opiniones sobre este tema que tal vez muchos conocen, pero otras personas no, y que no dimensionan las consecuencias que esto puede tener en la vida de alguien a corto y a largo plazo. Emiro, cuéntanos un poco más de ti. Hola, colegas, amigas, muchas gracias por invitarme a este espacio. De verdad me siento honrado de poder tener este momento con ustedes y con todas las personas que nos escuchan. Bueno, de mí, ¿qué te puedo decir? Mi nombre es Emiro Espitia, como ya lo dijiste. Soy psicólogo, también clínico. Me desempeño como militar. Soy activo en las Fuerzas Militares de Colombia, donde los militares llevamos una ardua tarea en este país, que es mantener la paz y la soberanía del Estado colombiano. Bueno, gracias Emiro por contarnos un poquito de ti y ya entrando en temas frente al episodio de hoy, cuéntanos un poquito en cómo podemos precisamente definir ese concepto de lo que es la procrastinación. Bueno, colegas, se puede definir como una postergación o posposición de la acción o de las cosas que vamos a hacer. En otras palabras, es un hábito de retraerse en actividades o situaciones que se deben atenderse. De pronto puede ser prioritario para nosotros, que simplemente es algo que tenemos que darle un proceso, sustituyéndolas por otras situaciones más irrelevantes o agradables por miedo a afrontarlas, o ya sea por pereza o por simplemente no realizarlas, o porque no le damos el valor o no creemos que tenemos el valor que debe tener para nosotros. Se dice también que se puede identificar dos características personales o individuales que desarrollan este hábito de la procrastinación. Los procrastinadores eventuales, cuya actitud evasiva no se repite habitualmente, y los procrastinadores crónicos, cuya conducta evasiva es constante y repetitiva en el tiempo. Son esas personas que ya se acostumbraron tanto a tener ese hábito que sencillamente ya lo tienen como algo o como algo importante en su vida, y que simplemente actúan en base a eso, a ese nuevo comportamiento que han ingresado en su vida de estar procrastinando. Claro, Miro, y con estas dos características, como tú lo mencionabas, podemos ver que están, pues, precisamente esos que procrastinan en algunas situaciones y otros que ya, como lo dijiste, lo tienen como hábito, que son los procrastinadores crónicos. Hablando de esto, también nos permite, pues, introducir o enfatizar en los tipos de procrastinación más comunes que existen. En estos tipos, pues sabemos o conocemos, lo que nos dicen es que existen tres. El primero es por evasión. ¿A qué se refiere este? Es cuando se evita empezar una tarea por miedo al fracaso. Es decir, que posponemos tanto iniciar alguna actividad, alguna tarea importante, tal vez en alguna de las áreas de nuestra vida, puede ser laboral, personal, académica también, porque tenemos miedo a la combinación de esta y que en la combinación de esta, de alguna manera, pues fracasemos. Y esto también de alguna manera va ligado con algunos problemas que puede presentar la persona en características particulares o problemas de autoestima. El segundo tipo de procrastinación que existe es el que conocemos como por activación. ¿A qué se refiere esto? Cuando se posterga una tarea hasta que ya no hay más remedio que realizarla. Es decir, cuando aplazamos tanto la tarea que
llegamos a ese tiempo máximo que nos asignaron para entregarla, tal vez, o ese plazo máximo que también nosotros nos pusimos para hacerla, y nos damos cuenta que hemos postergado tanto en el tiempo dicha tarea que ya no existe más plazo y que nos toca sí o sí hacer la actividad, la tarea que llevamos postergando o procrastinando a lo largo del tiempo. Y finalmente encontramos el tercer tipo de procrastinación más común, que es por indecisión. Y este es muy típico de esas personas que intentan realizar la tarea, pero se pierden en pensar que la mejor manera de hacerlo puede ser otra, sin llegar a tomar precisamente la decisión que lleve como a la acción real o a la consecución de dicha tarea o dicha actividad. ¿Qué piensas de esto, Katy? Pues totalmente de acuerdo, Gabriela, además de que es importante aclarar muy bien estos tipos de procrastinación, porque muchas veces llegamos a confundirlos, ¿sí? Y simplemente lo creemos o lo vemos como un hábito generalizado y no, inclusive tiene unas características y unos tipos muy particulares que inclusive vamos a hablar más adelante a nivel de esas características. Y por eso volviendo un poco a lo que es en sí, sí, en su definición. Se puede decir que inclusive este término podría ir aplicado comúnmente a esa sensación de ansiedad, ¿sí? Precisamente generado ante esas tareas pendientes que de una u otra forma no tenemos la voluntad para concluirlas, sean las razones por las cuales no las concluimos, pero esto puede llegar a una sensación de ansiedad en el individuo, ¿sí? Que lo lleva incluso a que ese acto de posposición pueda seguirse presentando cada vez más y pueda llegar a ser percibido inclusive como abrumador, como desafiante, como inquietante, inclusive como difícil, tedioso o inclusive aburrido. Es decir, realmente como un evento estresante, por lo cual yo prefiero mejor evitarlo, ¿sí? E inclusive en búsqueda de podernos justificar, ¿sí? Esa posposición, llevamos realmente al tema de que en un futuro idealizado tal vez yo voy a poder hacer eso que llevo mucho tiempo sin hacer. Ejemplo, no sé, llevo planeando casi medio año en que quiero comenzar a hacer ejercicio o a entrar al gimnasio o a tomar, no sé, clases de natación, por ejemplo, y realmente postergamos y postergamos hasta que sea el momento ideal. No sé si eso les ha pasado a ustedes en algún momento, porque es algo que se escucha muchas veces, a veces en los consultantes, de que postergamos hasta que llegue ese momento ideal para hacer X o Y cosa y a veces esos momentos ideales no llegan. Y por el contrario, lo que sí llega es esa sensación de ansiedad, de frustración, de que no he podido lograr esto que me he propuesto. Y de cierta forma, esto puede llevar a que la procrastinación se pueda reconocer como un síntoma que pertenece a diferentes cuadros o trastornos psicológicos, porque realmente el procrastinar, yo creo que como lo hablaba Emiro ahorita, evidentemente es un hábito, pero es un hábito que cada día se va haciendo más frecuente y es muy común que haga parte de algunos cuadros o algunos trastornos psicológicos, como por ejemplo la depresión o el trastorno de déficit de atención por hiperactividad, por ejemplo. Entonces, no quiere decir de que siempre sea así, pero sí es un hábito que muchas veces puede ser parte de un grupo de síntomas de diferentes trastornos mucho más estructurados. Sí, claro, y es que además con esto que tú nos dijiste, Katy, que puede hacerse parte de la vida y que puede también ser un hábito y que puede llevar también a otros trastornos, me viene a la mente también que en cierta manera las personas, con lo que tú lo decías, esperan el momento ideal, pero también esperan a tener la motivación para hacerlo y a veces la motivación no llega. A veces necesitamos iniciar a actuar y hacer las cosas para que la motivación se vaya construyendo a partir de la disciplina también. Bueno, Miro, ¿qué nos puedes decir acerca de esto? ¿Qué piensas? Compañeras, yo les puedo decir que todas sus palabras pues son muy ciertas. Eventualmente las personas muchas veces dejan postergar ciertas situaciones que desde su momento no las consideran importantes, pero mucho más se ve frecuentemente, como lo decía mi compañera Katy, en esas personas que tienen problemas de depresión, que tienen problemas de algún tipo psicológico que puede afectar eso. Las personas con TDAH pues son muy características de tener esto, porque realmente ellos son personas pues obviamente que con su problema pues simplemente pues le dan atención a otras cosas, su hiperactividad le afecta para hacer una cosa o otro, ven otro más importante y suelen pasar este tipo de cosas, pero esto no quiere decir en personas que no tengan este tipo de características o de problemas psicológicos no pueda pasar y pasa más de lo que más
más, más comúnmente de lo que uno cree en nuestras vidas muchas veces, y uno no lo ve como un problema, simplemente avanza. Pero igual, eh, eh, esto sucede eventualmente en muchas personas, pero no le dan la importancia o piensan que simplemente no es un problema. No sé qué pensarán ustedes, compañeras. Igual, eh, este tipo de comportamiento pues viene acompañado de muchas características, ¿no creen? Sí, Claro que sí. totalmente, totalmente de acuerdo. Sí, aquí teniendo en cuenta lo que Miro está diciendo, pues estoy de acuerdo, ya que todas estas cosas que estamos hablando hacen parte de precisamente características que son importantes dentro de este hábito de la procrastinación. Y es que la persona puede generar dependencia de diversos elementos externos, ¿sí? En esos cuadros que Miro, por lo menos hablaba ahorita en el tema de la depresión, por ejemplo, las personas en algún momento por no afrontar aquello que tal vez les causa esa tristeza, ese aislamiento, pueden inclusive llegar a ciertos comportamientos o acciones como en automático quedarse viendo videos por internet o leer libros, o inclusive hay algunas personas que suele ser muy común en casos con ansiedad de comer precisamente demasiado, que era lo que hablábamos en episodios anteriores sobre esa relación adictiva con la comida a veces, y es dejarse cierta forma en exceso por ciertas rutinas, ¿sí? Con el pretexto de eludir precisamente esas responsabilidades, esas acciones o esas decisiones que se deben de tomar, lo cual realmente, evidentemente, para mí es la gasolina, ¿sí? Que se necesita para desarrollar otro tipo de anomalías, ¿sí? Precisamente, posiblemente desarrollar ciertas adicciones o relaciones adictivas. Me gusta llamarlo más como relaciones adictivas con ciertas cosas que hacemos en el día a día, porque pues esto lo mencionan también muchos autores en diversas investigaciones, ¿sí? Aunque realmente es pertinente también aclarar que esto no lo vamos a profundizar mucho en este momento, porque inclusive en próximos episodios posibles en la temporada número 2 vamos a estar hablando precisamente de las relaciones adictivas con diferentes hábitos que tenemos en nuestro diario vivir. Pero entonces esto sí es importante resaltarlo porque evidentemente hace parte de esas características de ese hábito de procrastinar, ¿sí? Donde inclusive, no sé si ustedes estén de acuerdo, pero algo que también se ha hablado mucho es que una característica muy importante en ese el perfeccionismo, porque muchas veces se puede llegar a creer que ese perfeccionismo extremo o el miedo al fracaso incluso también son factores, ¿sí? Que llevan a la persona a posponer, ¿sí? Por ejemplo, el no atender una llamada o una cita donde se tenga que tomar alguna decisión importante, donde tal vez la persona se pueda llegar a sentir juzgada y por eso prefiere inclusive posponer, pero a la larga es un círculo vicioso que de cierta forma lo que sigue es alimentando ese mismo hábito que pues yo lo llamaría un hábito o un patrón de conducta poco saludable. Gabriela, no sé qué opines de esto. Claro que sí, y es que esto también va muy ligado a lo que tú decías, el miedo al fracaso, el miedo a no obtener el tipo de respuesta que nosotros quisiéramos y también se relaciona con los tipos de procrastinación de los que ya habíamos hablado, ¿no? Por evasión. Y acá es cuando evadimos tanto las situaciones, postergamos tanto los momentos, la toma de decisiones, la ejecución de tareas, de actividades importantes, porque tenemos tanto miedo a fracasar o tenemos tanto miedo a que tal vez la situación no se desarrolle o no se culmine de la manera que nosotros queremos, que ni siquiera lo intentamos, ¿no? Y acá es donde también podemos hablar de las causas y las consecuencias. De la procrastinación, ¿no? De esta relación personal que cada persona experimenta durante el hábito que se genera, ¿no? Y durante el ciclo de la procrastinación. Creo que es muy importante tener esto en claro para así poder tener pues una visión más amplia y más clara de cómo podemos acercarnos precisamente a un cambio, ¿no? Incluso como a la capacidad que tienen las personas de ser conscientes tal vez de sus propios pensamientos, de sus propias emociones y cómo terminan actuando. Y también que es importante que en este proceso de la procrastinación se dejan tal vez llevar por esos pensamientos, por esas emociones, siendo incluso la parte más relevante a la hora de hacerle frente pues a esos hábitos poco saludables. Emiro, cuéntanos un poco, ¿qué opinas de esto? ¿Qué puede causar que una persona no desarrolle un hábito constante y que no le haga frente a la procrastinación? Pues compañera, mira, pueden ser muchas las variables donde la historia de aprendizaje o los modelos a seguir y forma de pensar, e incluso las estrategias de planificación que pueda tener esa persona y cómo gestiona el tiempo para influir dentro de las múltiples causas, eh,
así como también el estrés, la ansiedad, la frustración o el aburrimiento. Todo esto asociado a las tareas a realizar en su día a día, así como el miedo a fracasar, lo habíamos dicho, el juicio de los demás. Hoy en día, recuerden que esto es, no sé, es como algo muy importante, donde estamos marcados por una sociedad donde nos importa mucho el que dirán, el que pensarán, el que hablarán. Entonces, eso nos influencia tanto que afecta en nuestras decisiones al día a día. Estas son una cantidad de variables que pueden influenciar en todo esto. Más sin embargo, es importante aclarar que realmente la procrastinación constituye una práctica como en la mayoría de las personas, sin que en ocasiones no pase ningún problema, no haya ningún problema. Pero cuando se generaliza y se convierte en una característica del comportamiento de la persona, puede suponer un importante factor negativo, ¿no? Donde ya pues obviamente le damos mucho valor a ese comportamiento, le damos unas características muy importantes en nuestra vida a ese comportamiento, pues trae consecuencias sobre nuestra calidad de vida, ¿no? Ahora, hablando un poco más sobre las posibles consecuencias, ya la parte fisiológica, estudios reportan que personas que pueden llegar a incrementar riesgos en su vida de salud, experimentar como fatiga crónica, incapacidad de relajamiento, un estado elevado de la inquietud, cambios bruscos de ánimo o en el humor. Entonces, eh, todo esto a través de la procrastinación, pues hace que nuestro cuerpo o nuestra forma de actuar sufra una cantidad de variables. Eso serían como unas pequeñas pautas que se han demostrado ya científicamente, pues que son como algunas de esas variables que puede estar pasando con todo esto o surgen a raíz de todo esto. Bueno, y dicho esto, creo que ahora es importante que profundicemos en cómo hacerle frente precisamente a la procrastinación. Y aquí es importante tener en cuenta que no es posible que haya tal vez una fórmula mágica ni estandarizada para todas las personas, porque como ya lo hemos mencionado, cada persona tiene su historia de aprendizaje diferente y con eso también me refiero a su historia de vida. Y es importante que de forma personal podamos identificar primeramente qué nos ha llevado a tener el hábito de procrastinar y también tener en cuenta esa relación que existe con los eventos privados, como nuestros pensamientos y los eventos externos que se dan a nuestro alrededor. También tener en cuenta pensamientos, emociones, todo lo que se asocia a ello y la labor que incluso se puede hacer en conjunto, pues al momento de tal vez cuando se vuelve tal vez un hábito de verdad una problemática a escalar que interfiere con nuestra vida, con nuestras tareas, con nuestro trabajo, el hecho de procrastinar, pues poder buscar ayuda profesional también. Dicho esto, y encaminándonos tal vez a desarrollar este podcast, ¿qué les parece si empezamos a hablar de algunos aspectos claves a la hora de hacerle frente a este hábito? Katy, cuéntanos. ¿Qué aspecto, qué podemos tener en cuenta precisamente para trabajar en esto? Bueno, Gaby, teniendo en cuenta lo que estabas hablando, yo considero que hay varias cosas que son importantes tener en cuenta a la hora de hacerle frente a este hábito, pero antes quiero de pronto enfatizar en algo que decías que se me hace súper importante y relevante enfatizarlo, y es el tema de que nada va a cambiar realmente el hecho de que tú puedas buscar ayuda profesional. Yo particularmente, y creo que también tú lo has hecho y cada uno de nosotros en nuestras redes sociales, todos estos contenidos de valor que se ofrecen por medio de diferentes plataformas, en este caso por medio de esta plataforma digital, esa manera psicoeducativa, ¿sí? Y realmente creo que los tips o las recomendaciones que vamos a hablar de aquí en adelante para poder hacer frente a este hábito son importantes tenerlas en cuenta, pero ojo que nada cambia ni reemplaza el hecho de que si tú consideras que este hábito realmente es problemático en tu vida, consideras que está interfiriendo en diferentes áreas de ajuste en tu vida, o sea, que puedas dar el paso de buscar ayuda profesional. Yo quiero realmente hacer ese énfasis porque siempre es muy importante tener en cuenta que puede reemplazar el hecho de que tú vayas directamente a buscar ayuda profesional, te puedan hacer una valoración, una evaluación en conjunto para poder determinar realmente el paso a seguir a nivel psicoterapéutico. ¿Listo? Entonces, dicho esto y entrando como tú muy bien lo decías, ¿a qué podemos hacer? Pues primeramente yo podría pensar en que algo importante es identificar precisamente esos posibles pensamientos negativos. Estabas hablando de podernos conectar e identificar esos eventos privados
o externos en su caso, en este caso serían esos eventos privados que van dirigidos hacia ese pensamiento, porque realmente, como creo que lo hemos hablado también en otras ocasiones y con los consultantes, siempre lo hablamos también a través de la psicoeducación, eh, el procrastinar es un acto, ¿sí? Y como hábito quiere decir que tiene que ver con nuestras conductas, pero entonces, ¿qué antecede a las conductas? Sabemos de que detrás de eso hay emociones y mucho más aún hay detrás pensamientos. Y por eso es imposible identificar precisamente esos pensamientos negativos que alimentan ese hábito, que estoy pensando yo constantemente, hilo musical que yo tengo allí sin darme cuenta y que me comienzo a enredar en ellos y que de una u otra forma sí comienza a influir la forma en que yo termino actuando, la forma en que yo termino siempre postergando tal vez mis cosas, ¿sí? Y es importante identificar estos pensamientos con el fin de detener posibles diálogos internos que lleven a ser autopermisivos, porque realmente creo que sin darnos cuentas a veces nosotros podemos ser permisivos, automachacarnos y sabotear lo que también nosotros mismos a veces queremos mejorar, pero no lo logramos. Entonces creo que esto es un punto importante y considero yo que es prácticamente como ese primer paso que podemos realmente hacer para poderle hacer frente precisamente a la procrastinación. No sé, nuestro invitado Emiro, ¿tú qué opinas al respecto y qué crees tú que más se podría hacer para poder hacerle frente precisamente a este hábito de la procrastinación? Colegas, completamente de acuerdo contigo. Mira que una de las cosas que podemos hacer para identificar esto son los sentimientos. Tenemos que aprender a conocernos, tenemos que aprender a ser más íntimos con nosotros mismos, valga la redundancia. Y cuando nosotros tenemos esa capacidad para conocernos, identificamos esos sentimientos que generan las diferentes actividades que nos lleva a posponer o a evitar o a hacer eso que debemos hacer. También podemos hacer una lista de ellos como para tenerlos presentes, porque muchas veces simplemente nos llega el pensamiento, pero no le damos el valor que tenemos que darle porque simplemente no es importante para nosotros. Entonces, cuando nosotros logramos identificar esos sentimientos y de pronto tenemos la tendencia a olvidarnos alguna cosa, pues es sano hacer una lista y tenerla ahí presente como que en la mesa o en el tocador o en el televisor o en la nevera, que es algo muy común a veces poner notas de recordatorio, donde podemos tener una listica de los sentimientos, identificarlos. También podemos identificar y dejar a un lado esos distractores. En nuestra vida hay muchos distractores, todos los conocemos, no vamos a decir mentiras, el celular, la televisión, a veces los amigos, a veces las mismas personas, que tenemos a veces personas con las que mantenemos comunicación constantemente y a veces por estar pendientes de esas comunicaciones, pues dejamos de lado ciertas cosas por obviamente estar hablando con esa persona o algún tipo de actividad. Eso también tenemos que aprender a identificar eso, a ver qué es lo que me está a mí distrayendo más, qué es lo que está haciendo que yo no tenga mi centro de atención en lo que debe ser importante para mí o es importante para mí como prioridad en mi día a día. También debemos aprender a priorizar los objetivos, metas personales, todo eso que hablamos a veces comúnmente en todos lados, en el trabajo, en las universidades, en los colegios, donde uno tiene que tener un horizonte, algo definido. Entonces hay que aprender a darle prioridad a esos objetivos, a esas metas personales que yo tengo, trazarlo en un papel, si es posible, como ya hemos hablado anteriormente, ponerle una fecha. Bueno, recuerden que tenemos metas a corto y a largo plazo, entonces es importante de pronto definir una fecha para ese tipo de situaciones. También se puede seleccionar o hacer una lista de los tipos de tareas que tiene que hacer uno. A ver, hoy me levanté, ¿qué me toca hacer hoy? Bueno, poner un orden de lo que es más importante para mí y en su orden de lo que es más importante o de lo que debo hacer, pues voy realizándolo durante el día. Esto hace que uno, pues primero que uno tenga una organización sobre sus actividades o sobre el día que va a tener, es importante porque no es que uno sea una persona súper estricta a las normas, pero a veces cuando uno tiene este tipo de conductas, entonces es mejor ponerle un orden a las actividades y así vamos combatiendo esa conducta que nos está afectando de determinada forma. También podemos seleccionar o enlistar los tipos de tareas em, que hay que hacer. De punto, o sea, aparte del orden que había nombrado, como decir yo,
qué es más cerca, qué puedo hacer más rápido, qué puedo hacer. Hoy tengo que pagar un recibo de energía, por así decirlo. Me queda a la vuelta de la esquina donde pago. Voy y pago eso. Debo ir al centro a comprar ciertas cosas, o debo ir al centro comercial, alguna cosa. Es como poner un orden a todo ese tipo de situaciones, la cual va a permitir que yo pueda fluir más fácilmente y que pueda cumplir con mis cosas, ¿no? No sé qué opina Gaby sobre eso. ¿Qué opinas, Gaby? Claro que sí, y con eso también debemos tener en cuenta tal vez los días de retraso que llevamos en dicha actividad. Ponías el ejemplo del recibo o de ir al centro comercial a hacer dicha actividad. O, por ejemplo, las personas que estudian, si no he realizado esta tarea, ¿cuántos días de retraso llevo? ¿Cuántos días llevo postergándola precisamente para no hacerla? Y tener muy en cuenta lo que tú decías, lo de los sentimientos, ¿no? El nivel de estrés que me generan dichas actividades. Y lo más importante, creo yo, tener en mente siempre si esa actividad tiene una fecha límite, si tal vez la fecha límite es el día siguiente, una semana después, y lo que tú decías, llevar un orden, priorizar dichas actividades que tengan fechas límites, priorizar esas actividades que llevo más tiempo con días de retraso. Y también siento que al hablar de dichas actividades, también tener en cuenta que podemos dividir las actividades que nos pueden costar realizar en pequeños pasos o pequeñas tareas. Claramente teniendo en cuenta en no caer en las autoexigencias, porque cuando caemos en esto nos vamos a saturar y puede que ahí es donde vengan esos pensamientos, esas emociones de las que hablábamos antes, que nos llevan a ese círculo de enfatizar solo en ellas y precisamente no terminamos actuando, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esto también es importante, además de dividir en pequeños pasos o pequeñas tareas esas actividades, también tener en cuenta lo que requerimos para hacer dichas actividades. Si necesito tal vez mi computador o si la tarea la tengo que hacer de manera manual, con lápiz y papel, o si la tarea puedo hacerla precisamente yo solo o si necesito compañía de alguien más. También tener en cuenta si necesito salir de mi casa, si la tarea la puedo hacer dentro de mi casa, los recursos que necesito, si necesito libros, si necesito buscar información y tener todo eso en mente antes de iniciar precisamente a desarrollar dicha actividad, porque esto nos puede facilitar mucho precisamente ya teniendo la información, ya teniendo los recursos, ya dividiendo las tareas en tareas más pequeñas, valga la redundancia, nos permite precisamente ese orden del que hablabas, Emiro. ¿Qué nos puedes decir, Katy, además de esto que ya hemos mencionado? Sí, pues bueno, sumando como a eso de qué más podemos hacer, creo que es importante reconocer la motivación. Ustedes estaban hablando mucho de cómo dividir estas tareas, pero creo que también es importante precisamente reconocer qué me mueve o qué me motiva a mí para hacer dichas tareas o dichas cosas que tengo allí postergadas, ¿sí? Que todo lo que yo haga de cierta forma pueda tener un significado, un valor, una motivación real para mí mismo. Eso también me va a llevar a poder ser autocompasivo, ¿sí? E inclusive reconocer y recompensarme cuando se tengan inclusive pequeños logros, porque creo que eso también, pues sin querer de cierta forma, influye inclusive en el valor propio, en el valor personal de cada persona. Y el poder tener estas pequeñas recompensas, el poder reconocer los pequeños avances, por pequeños que sean, esto va a ayudar muchísimo también a hacerle frente a este hábito de la procrastinación, ¿sí? Porque una vez tú eso hagas aquello que tal vez no habías logrado terminar, de cierta forma va a ser mirar atrás y decir, lo pude hacer y si pude hacer esto, voy a poder hacer otras cosas más que tal vez he ido postergando en el tiempo. También es importante darse pequeños descansos entre tareas y creo que esto tiene que ver, Gaby, con lo que tú hablabas ahorita de no autoexigirse, porque de cierta forma esto también ayuda a que nos saturemos aún más y creo que no ayuda al hábito de la procrastinación, sino por el contrario. Entonces es importante también saber que hay que dar momentos de descanso entre tareas, ¿sí? Hacer uso de estrategias visuales, que tú también lo mencionabas, de pronto algunos recursos que tengamos que hacer partes para poder lograr esas tareas que hemos postergado. Entonces, creo que esto sintetizando un poco más lo que tú decías y lo que Miro decía de llevar recordatorios, tener presentes como cada una de esas estrategias que tal vez en momentos pasados nos han dado resultados, también poder echar mano de ellas si realmente han sido útiles, Karen. También esto va a depender mucho de si somos visuales, no sé si en algún momento pues sabemos de que se ha hablado mucho
tal vez lo que se conoce como programación neurolingüística, y es identificar precisamente si yo soy una persona mucho más visual o soy una persona un poco más a nivel olfativo, a nivel del tacto. Pero, por ejemplo, para esas personas que son visuales, tener precisamente eso que hablaba Emiro, de pequeños papelitos en la nevera, de tener cosas anotadas en el calendario, son muy buenas opciones de poder tener estos recordatorios. Es una estrategia de afrontamiento que a mi parecer es muy útil y que va a ayudar a tener una lista de prioridades, ¿sí? E inclusive de posibles dificultades, cómo las podría llegar a solucionar para no seguir cayendo en esa postergación. Entonces yo creo que con esto, no sé si les parezca, creo que ya podemos ir dando cierre. Creo que son como algunas recomendaciones que son importantes para tener en cuenta a la hora de hacerle frente al hábito de la procrastinación. Sin embargo, me gustaría escuchar, Gaby, a Emiro, teniendo en cuenta que es nuestro invitado especial, tal vez de reflexión, de contextualización de lo que hemos hablado hasta este momento. Tal vez qué reflexión le gustaría dejar, pues, en este episodio a todas las personas que nos están escuchando, Emiro. Claro que sí, compañeras. Es importante que entendamos que estos comportamientos en exceso o en pequeñas medidas pueden llevar a una problemática, ya que las personas tienden a pensar que esto no es un problema, que simplemente es algo que pasa y ya. Pero lo que ellos no ven es que estos comportamientos se van a hacer más persistentes y empiezan a afectar otras áreas que ya mencionamos acá anteriormente, ¿no? Entonces, cuando logro identificar en mi vida que algo así me está sucediendo, pues es importante buscar opciones o tomar medidas ante esto, porque en cierta forma esto se vuelve una problemática, porque puede llevar a que desarrolle a que no desarrolle tareas importantes y que y que no cumpla con compromisos en diferentes tareas de mi vida o de la vida de la persona, lo cual puede llevar a que poco a poco pueda tener la sensación de una vida poco insignificativa, a llegar a sentir que simplemente pues, ¿qué hago yo acá? ¿Por qué estoy acá? Y empiezan como la persona a entrar a esa parte depresiva, pues obviamente que es la que va a ya a tener un impacto más significativo. Ojo, a veces suelen llegar reforzadores que permiten que sigan haciendo, que la persona siga actuando de esta forma y que simplemente es algo normal para ella. A mí que no tiene consecuencia en mis acciones y que simplemente no pasa nada. Si yo sigo postergando mis compromisos o dejándolos pasar a cierta fecha, no sé, como suele pasar muchas veces. Yo quiero poner de pronto un ejemplo. A ver, digamos que yo tengo que pagar, qué sé yo, mi recibo de matrícula para mi semestre. Tengo que pagarlo, tengo el dinero, mis papás me lo dieron, o yo trabajando pues tengo el dinero, etcétera. Espero el último día porque estoy ocupado con mi trabajo, tengo muchas cosas por hacer, entonces yo decido, para mí, esperar el último día de pago. Y yo creo que eso suele pasar mucho acá en Colombia. Los colombianos solemos dejar casi todo para el último día. Entonces, suelo esperar ese último día. Pero resulta que ese último día pasaron mil cosas y yo no puedo. Yo digo, voy mañana. Yo sé que mañana voy, igual ya me conoce, la secretaria me conoce, yo voy mañana. Le sonrío y no pasa nada. Llego el día de mañana, entonces esa secretaria obviamente me dice, ay, ¿cómo está? ¿Cómo le va, señor Emilio? Mira, yo no pude pagar la matrícula. Ok, no hay problema, págalo hoy, que eso no pasa nada. Ahí me llegó un reforzador, de manera espontánea, de manera que yo no lo esperaba y diga, ay, pues, esperé, pasé la fecha y no pasó nada, pude pagar. Aunque ustedes no crean, eso está alimentando ese comportamiento que yo estoy teniendo, o sea, está reforzando esa conducta en mí. Y son reforzadores que son ambientales, que llegaron así de forma espontánea, pero están reforzando ese comportamiento en mí. Eso es lo que pasa muchas veces con este tipo de situaciones. Así que yo como reflexión, me gustaría dejarles que aprendan a conocerse más, que aprendan a identificar cuando algo no está mal en la vida, cuando algo no está bien en nuestras vidas, cuando simplemente estamos haciendo cosas que no nos hacen bien y que no nos están llevando, pues, por nuestros objetivos y nuestros propósitos que debemos tener planteados. Entonces, aquí hay algo, aquí hay un problema y yo tengo que buscar ayuda. Bueno, teniendo en cuenta esto que nos dijo Miro, siento que el ejemplo también puede llevarnos a pensar con el ejemplo que nos dijiste de la matrícula de universidad, y es que a veces
No sé si ustedes son conscientes que hay ciertas fechas límites que pone la universidad como para pagar con descuentos o la matrícula extraordinaria. Y siento que el postergar, en este ejemplo, el hecho de pagar la matrícula también nos puede llevar a esto, a tener que pagar de más porque precisamente estábamos tan seguros de que tenemos el dinero, me da pereza entrar en este momento a la plataforma o ir al banco a pagar y terminamos no dándonos cuenta o siendo conscientes de que se nos pasó la fecha límite de pagar con descuento y nos toca pagar una matrícula extraordinaria. Y sí, claro, en nuestro entorno, inclusive nosotros mismos o las situaciones que pasan pueden ser reforzantes y pueden inclusive intensificar el hecho de que yo esté procrastinando mis actividades, ¿no? Bueno, creo que para fines de este episodio concluimos ya y también como que todos los objetivos que trazamos al principio se cumplieron el día de hoy. Quiero agradecer a Emiro por acompañarnos en este episodio, darle las gracias por estar presente también, por hablarnos desde su experiencia profesional y también desde su opinión. Y quiero invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales. A Katy la podemos encontrar como A mí me pueden encontrar en Instagram como al piso consultoría y en Facebook como OM Psicología y Consultoría en Talento Humano. Emiro, a ti, ¿cómo te podemos encontrar en redes? Chicas, bueno, primero agradecerte por la invitación, ya que lo expresaste ahí, Gaby, en lo que estabas comentando ahorita. Agradecerle por la invitación, de verdad, para mí me siento muy honrado, complacido de estar aquí acompañándolas y pueden contar conmigo de antemano para lo que necesiten y lo que podamos trabajar de aquí en adelante, pues no hay ningún problema. Bueno, en Instagram me pueden seguir como o sea, doble E, Psicología Clínica, entonces no hay ningún problema o buscan por el nombre que es Emiro Espitia Navarro. Bueno, Emiro, muchas gracias y claro que sí, te vamos a tener muy presente para futuros episodios también. A mí me pueden Muchas encontrar, gracias. gracias a ti, a mí me pueden encontrar en Instagram como Psico Gabriela AC y en Facebook como Psicología Gabriela Arias. Una vez más, les damos las gracias por escuchar y estar conectados en este nuevo episodio de Conexión Mental. Nos vemos en un próximo episodio.